Buenas tardes, mi nombre es Zulay de Marcelorio, estudiante de séptimo semestre de la Universidad del Pacífico, y a continuación procederé a explicar en qué consisten las redes neuronales artificiales, cada una de sus arquitecturas, sus aplicaciones y aspectos importantes. Las redes neuronales artificiales, de siglas RNA, surgen con un intento para emular el funcionamiento de nuestro cerebro y se caracteriza por tener un enfoque diferente a la inteligencia artificial. Así también, a finales del siglo XIX se logró descubrir por primera vez los diferentes tipos de neuronas que existían. Un aspecto muy importante es cómo se pasa la neurona biológica a la neurona artificial. Para esto se presenta un modelo matemático, el cual cumple con los principios básicos para la comunicación interneuronal. Así también vemos la relación que tiene la neurona biológica con la neurona artificial, tal como se muestra en la imagen. Las redes neuronales artificiales cuentan con diferentes arquitecturas, como lo son la red de una capa sin ciclo, que consiste en una red que recibe una señal de entrada y emite una salida. Otra de ellas es la red multicapa, que tiene una capa de entrada, capas ocultas y capas de salida, tal como se muestra en el ejemplo, y las redes recurrentes. El aprendizaje en las redes neuronales artificiales se denomina como un proceso que nos permite apropiar un conocimiento. En este caso contamos con el aprendizaje supervisado y el no supervisado, y su diferencia es que en el aprendizaje supervisado los datos de entrada se le representan al supervisor y a la red neuronal simultáneamente, y en el no supervisado el vector es quien recibe el estado. La red neuronal perceptrón es un tipo de red monocapa, pues la capa de entrada, al no realizar procedimiento alguno sobre la señal de estímulo, no se tiene en cuenta, y por tanto esta red posee solo una capa de procedimiento, que es la misma de la salida. Con esta red neuronal podemos trabajar puntos de dos dimensiones. La arquitectura general de un perceptrón multicapa, de siglas MLP, que a diferencia del perceptrón y el ADLIN, posee al menos 3 niveles de neuronas. El primero es el de la entrada, luego viene el nivel o capa oculta y finalmente el nivel o capa de salida. También cuenta con una función de activación que suele ser lineal o en la mayoría de los casos simultánea. Aplicación y limitaciones de un perceptrón. El primero es que solo es aplicable a tareas simples. Segundo, se dieron cuenta de que los perceptrones fallan cuando se analizan datos complejos. Tercero, analizar un perceptrón con el conector lógico AND. Y por último, el perceptrón busca resolver datos que son linealmente separables. El perceptrón propuesto para la solución de la función SOR tiene una arquitectura de perceptrón multinivel con 2 neuronas en el nivel de entrada, una única capa oculta con 2 neuronas y la respectiva neurona de la capa de salida, tal como se ilustra en la imagen, con adecuado entrenamiento para resolver el problema de separación no lineal planteado por la función SOR. La red ADLIN es similar al perceptrón, pero en vez de tener una función de activación binaria o bipolar, posee una función de activación lineal. Es importante recalcar que la red de tipo ADLIN puede tener más de una neurona en su capa de procesamiento, dando origen a un sistema con n entradas y m salidas. La red ADLIN cuenta con un algoritmo utilizado en el proceso de aprendizaje de la red ADLIN, en donde, partiendo desde un punto aleatorio en la superficie de error, buscaremos un punto en donde el error sea mínimo, siguiendo una trayectoria descendente. Red neuronal ADLIN, basada en una de sus características, una de las más importantes, en este caso minimizar el ruido, podemos encontrar diferentes filtros para hacer este procedimiento, como lo son el filtro adaptivo, el filtro de señal biomédica y el filtro de señal de voz. Filtro adaptivo Real Align. A continuación vemos un problema clásico en el procedimiento digital de señales, donde una fuente de ruido interfiere con la señal que contiene información valiosa para la aplicación. La solución implica el diseño de un filtro para eliminar la señal no deseada. La Real Align puede usarse como filtro y por su capacidad de aprendizaje puede adaptarse progresivamente para eliminar el ruido. Diferencias entre perceptrón y ADLIN. En cuanto a su funcionamiento, el perceptrón es escalón y el ADLIN es lineal. En la resolución de problemas son similares, son linealmente separables. En el comportamiento con respecto al ruido, el perceptrón es sensible al ruido y el ADLIN minimiza el ruido. Y el algoritmo de aprendizaje, el perceptrón tiene una regla y el ADLIN tiene LMS. Las redes multicapa, de siglas MLP, son consideradas aproximadores universales de funciones, ya que es posible entrenar una red de este tipo para realizar una transformación matemática de un espacio de n dimensional o 1m dimensional
con un grado de percepción predefinido. Otro algoritmo de las redes neuronales es el algoritmo Black Programmatic. Es una regla de alta generalidad y uno de sus principales objetivos es buscar con el aprendizaje en las redes neuronales multicapa y poder establecer una transformación matemática que relacione adecuadamente los pares ordenados. Pasos del algoritmo Black Propagation. Iniciamos con los pesos MLP. Segundo, las aplicaciones del vector de entrada. Tercero, los cálculos, tanto de los valores de entrada como los de salida y las capas ocultas. Calculamos los términos de error, estimamos los términos de error para las unidades ocultas, actualizamos los pesos, actualizamos la capa oculta y verificamos el error global cumple con la condición. Dimensión de la red neuronal. Cuando nos enfrentamos en el diseño de arquitectura de una MLP ante la pregunta de cuántas neuronas elegir, la respuesta para las capas de entrada y salida es sencilla, ya que el número de neuronas en dichas capas lo definimos con base al problema solucionado. Algoritmo de programación para redes neuronales Python. Es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis que favorece un código legible, usa tipado dinámico y es multiplataforma, y es intérprete ya que tiene un estándar que incluye un modo interactivo. Perceptron en Python. Para poder programar un perceptron en Python debemos tener en cuenta las siguientes instrucciones. Se utiliza una librería sknn.mlp, la cual nos permite tener datos de ingreso, hacer el respectivo proceso y dar datos de salida. También se utiliza una red neuronal para hacer los procedimientos y se procede a la respectiva programación.